Él no tiene miedo de nadie. Dice lo que piensa y lo hace delante de los poderosos, pero ha ido demasiado lejos esta vez. La escena es increíble. En una conferencia económica mundial, con los ojos del mundo puestos en él, Javier Milei, el presidente argentino conocido por su lengua afilada y su postura explosiva, pronuncia palabras que nadie esperaba. ¿Y el objetivo? Donald Trump. Sí, el expresidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más influyentes de la política mundial. Milei se levanta, agarra el micrófono y dispara sin piedad. Críticas mordaces, argumentos afilados y una humillación pública que dejó a la audiencia en shock. Pero, ¿qué dijo exactamente? Trump intentó reaccionar, pero su expresión lo dice todo. Las cámaras capturaron cada detalle, la tensión en el aire, las miradas perplejas y el silencio incómodo que se apoderó del evento. ¿Por qué Milei atacó a Trump tan brutalmente? ¿Qué hizo Trump después de esta humillación? Esto podría cambiar para siempre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. No te vayas sin ver estas imágenes. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este giro global. El salón principal del evento más esperado del año estuvo repleto. Líderes de varias naciones, magnates de los mercados financieros y periodistas de todo el mundo se disputaron un lugar en primera fila. No se trató de una conferencia económica común y corriente, fue el escenario de un encuentro de titanes. De un lado, Javier Milei, el polémico e incendiario presidente de Argentina, defensor del libertarismo radical y feroz crítico del establishment. Por otro lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ícono del populismo de derecha y maestro en dominar la atención. El choque entre estos dos gigantes prometía dejar huella. Las luces del auditorio se atenuaron y el silencio invadió la sala. En la pantalla aparecía en letras grandes el título del panel, El futuro de la economía global, proteccionismo o libre mercado. El moderador, un reconocido economista, ajustó el micrófono y lanzó la primera pregunta, dirigida a Milei. Presidente Milei, muchos sostienen que sus políticas económicas son audaces, incluso radicales. ¿Cómo ve el papel del libre mercado en la reconstrucción económica de Argentina? Milei, con su energía característica, se ajustó la chaqueta y habló en tono apasionado. Comenzó atacando lo que llamó las falacias del intervencionismo, destacando que el proteccionismo ha destruido economías a lo largo de la historia y que solo el libre mercado garantizaría una prosperidad real. Sus palabras cortan el aire como cuchillas afiladas, desafiando directamente los modelos económicos de los gobiernos tradicionales. Citó casos históricos, presentó datos y pronunció un discurso apasionado, arrancando aplausos de parte del público y miradas atentas de los inversores presentes. Luego fue el turno de Trump de responder. Se inclinó hacia adelante, esbozó una sonrisa confiada y contraatacó con su estilo inconfundible. Mira, Milei, a mí me gusta el entusiasmo. Eres un tipo duro. Pero la verdad es que sin medidas proteccionistas, sin poner a Estados Unidos en primer lugar, los países son devorados por una competencia desleal. Miren lo que hice durante mi administración, restablecí empleos, fortalecí la industria estadounidense y evité que China nos destruyera. El público reaccionó inmediatamente. Algunos de los presentes aplaudieron con entusiasmo, mientras otros murmuraron en desacuerdo. Se formó el choque. Milei, impaciente, interrumpió. Trump, esta lógica es una trampa. Cuando el gobierno decide qué empresas ganan y cuáles pierden, la corrupción y la ineficiencia se convierten en la norma. Usted aboga por el proteccionismo, pero eso significa que el consumidor paga más, se frena la innovación y se reducen las oportunidades. Trump, sin perder la compostura, volvió a sonreír. Entonces quieren que Argentina se convierta en un paraíso para los productos extranjeros y destruya sus propias industrias. Eso es ingenuo. Puede que seas un gran libertario, pero la política mundial no funciona así. Queridos amigos, fui presidente del país más grande del mundo. Sé cómo juegan los tiburones. El intercambio de púas se hizo cada vez más intenso. El mediador intentó mantener el orden, pero los dos gigantes estaban enfrascados en una batalla ideológica. Trump, con su experiencia en discursos electrizantes, utilizó la retórica populista para obtener apoyo público. Milei, con su estilo profesoral, respondió con argumentos técnicos y citas económicas. El momento más impactante llegó cuando Milei, ya irritado, alzó la voz y dijo, eso que llamas patriotismo económico, Trump, no es más que un cártel estatal disfrazado.
Si realmente confiaras en el libre mercado, entenderías que no tiene banderas. El proteccionismo es un cáncer para cualquier nación. Trump, por primera vez, dudó. El silencio en el auditorio era absoluto. La cámara captó su expresión, una mezcla de sorpresa e irritación. Se arregló la corbata, dispuesto a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el público empezó a murmurar. Algunos parecían asombrados por la audacia de Milei, mientras otros esperaban ansiosamente la respuesta del expresidente estadounidense. Las cámaras se enfocaron en los rostros de los presentes. Algunos líderes mundiales susurraban entre ellos, los hombres de negocios escribían frenéticamente en sus teléfonos celulares, los analistas financieros tomaban notas con los ojos muy abiertos. No fue solo un debate, fue un momento decisivo en la forma en que el mundo veía la economía, la tensión en el aire era palpable. El mediador respiró profundamente, miró a ambos líderes y con mirada tensa, anunció que era el momento de la siguiente pregunta. El ambiente en el auditorio de la Cumbre Económica Mundial estaba tenso. Todas las miradas estaban centradas en Javier Milei, el presidente argentino que había ganado fama internacional por su retórica libertaria intransigente. Desde el inicio del evento ya había hecho declaraciones explosivas, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Milei se levantó, ajustó el micrófono y con su voz aguda y mirada feroz, comenzó a hablar. Estamos aquí, señoras y señores, para hablar de la economía mundial, pero seguimos repitiendo las mismas fórmulas fallidas. Ustedes hablan de crecimiento, pero aplican políticas que sofocan la libertad económica. Y yo les pregunto, ¿por qué insistimos en confiar en los mismos burócratas que nos llevaron a este colapso? El público quedó en silencio. Líderes mundiales, directores ejecutivos de grandes corporaciones y expertos económicos esperaban atentamente. Milei sabía que tenía su atención y no perdió el tiempo. Luego presentó su propuesta revolucionaria, una desregulación económica a gran escala, algo nunca antes sugerido por un líder estatal en un evento de esa magnitud. Lo que impide que un país prospere no es la falta de políticas públicas, sino el exceso de ellas. El Estado es un parásito que chupa la riqueza de los ciudadanos y de los empresarios productivos. Si queremos una economía verdaderamente libre y próspera, debemos eliminar todas las barreras que impone el intervencionismo estatal. El argentino criticó ferozmente a los gobiernos occidentales, acusándolos de proteger monopolios mediante regulaciones artificiales y mantener un sistema de privilegios que impide la competencia real. Citó ejemplos de países que se habían industrializado sin una interferencia masiva del gobierno y advirtió sobre lo que llamó el suicidio económico de las naciones que se entregan al keynesianismo y al bienestar crónico. En medio de las expresiones de asombro del público, Milei fue más allá. Propuso la privatización de sectores enteros de la economía, incluyendo la salud, la educación y la seguridad, argumentando que el libre mercado, no el Estado, debería ser el gran regulador de la sociedad. Cuando el gobierno controla la moneda, destruye el poder adquisitivo de la gente. Cuando controla la educación, adoctrina. Cuando controla la atención sanitaria, mata. El libre mercado, en cambio, recompensa la eficiencia, promueve la innovación y garantiza que solo sobrevivan los mejores. El reciente intercambio de críticas entre Donald Trump y Javier Milei resonó mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos y Argentina. El episodio, tratado inicialmente como un mero desacuerdo ideológico, puede haber marcado un punto de inflexión en la política internacional, sugiriendo que el liderazgo global de la derecha puede estar en juego. Lo que está en juego no es solo la retórica de dos líderes carismáticos, sino la construcción de una nueva geopolítica conservadora en un mundo cada vez más polarizado. Desde su sorpresiva victoria en las elecciones presidenciales argentinas, Javier Milei se ha posicionado como un outsider radical dispuesto a romper con el establishment político. Su retórica agresiva contra el socialismo y su discurso ultraliberal encontraron eco en un electorado cansado de crisis económicas y promesas vacías. En apenas unos meses, Milei ha consolidado una imagen de líder intrépido, dispuesto a desafiar a cualquiera que lo contradiga, incluidos antiguos aliados ideológicos. Milei rápidamente se ganó un lugar en el ámbito internacional. Su visita a Davos fue un claro ejemplo de su intención de expandir su influencia más allá de América Latina. En el escenario del Foro Económico Mundial, atacó a la casta globalista y defendió el capitalismo puro y sin trabas, captando la atención de los sectores empresariales y políticos de derecha. Su discurso resonó particularmente entre aquellos que ven a las élites globales como una amenaza a la soberanía nacional y las libertades individuales. Mientras Milei asciende,
Trump lucha por recuperar el poder en Estados Unidos. Con su campaña presidencial de 2024 en pleno auge, el expresidente se enfrenta a múltiples desafíos, investigaciones judiciales, resistencia de los grandes medios de comunicación y la sombra de su derrota electoral de 2020. Sin embargo, sigue siendo una figura dominante dentro del Partido Republicano y entre los votantes conservadores. Trump fue pionero en consolidar un discurso nacionalista y proteccionista que se opone a las élites y defiende la soberanía económica de Estados Unidos. Su política de Estados Unidos primero transformó la escena internacional e inspiró a una nueva generación de líderes de derecha. Muchos vieron a Milley como un sucesor ideológico de Trump, un nuevo bastión de la derecha populista. Sin embargo, empezaron a surgir desacuerdos. La relación entre Trump y Milley siempre ha sido ambigua. Al principio, hubo una aparente alineación de principios. Ambos se oponen a la izquierda, desafían las normas establecidas y prometen revoluciones políticas. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes las diferencias de enfoque. Mientras Trump predica el proteccionismo económico y el nacionalismo pragmático, Milley sigue una línea purista de liberalismo económico, defendiendo privatizaciones radicales y un mercado sin barreras. La fricción se hizo pública cuando aliados de Trump criticaron la postura de Milley hacia China y Brasil, socios comerciales estratégicos para Argentina. Trump, un maestro de la geopolítica transaccional, ve a estos países como rivales económicos, mientras que Milley busca equilibrar el pragmatismo y la ideología. Además, la política económica radical de Milley, que incluye la dolarización de Argentina, va en contra de la postura proteccionista de Trump, que ve a la economía estadounidense como la máxima prioridad. Otro punto de tensión fue la postura de Milley en relación al establishment político. Trump, a pesar de su retórica anti-establishment, siempre ha mantenido una base dentro del Partido Republicano y ha negociado apoyo con sectores tradicionales de la política estadounidense. Milley, por otro lado, adopta una postura más solitaria e ideológica, rechazando alianzas con partidos tradicionales y desafiando a la élite política argentina de manera más agresiva. El enfrentamiento entre Trump y Milley plantea una pregunta más amplia: ¿se está fragmentando el liderazgo de la derecha global? En los últimos años, el ascenso de figuras como Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría y Narendra Modi en la India ha demostrado que el conservadurismo está lejos de ser monolítico. Cada líder adapta su agenda a las realidades locales, creando una red de influencias y divergencias dentro del propio movimiento de derecha. Milley parece dispuesto a construir un nuevo eje político, buscando el apoyo de líderes como Elon Musk y figuras ultraliberales en Europa. Trump, por su parte, sigue centrado en su propia recuperación del poder, tratando de garantizar que su legado populista permanezca intacto. Esta lucha por la influencia podría redefinir el conservadurismo internacional y crear nuevas alianzas o fisuras dentro de la derecha. En ese momento comenzó un revuelo entre los espectadores. Algunos líderes mundiales intercambiaron miradas preocupadas, mientras los empresarios sonreían discretamente. Era evidente que las palabras de Milley estaban causando una grieta en la audiencia. El presidente argentino abordó luego el tema de la crisis financiera mundial. Ha rechazado rotundamente los paquetes de estímulo gubernamental y de rescate corporativo propuestos, calificándolos de rescates para incompetentes. El libre mercado tiene un mecanismo natural para hacer frente a las crisis: elimina a los débiles y recompensa a los fuertes. Cada vez que un gobierno rescata a una empresa en quiebra, está saboteando la selección natural del capitalismo. Las cámaras grabaron cada palabra. Los periodistas tomaron notas frenéticamente de sus declaraciones, mientras algunos analistas económicos movían la cabeza en señal de desaprobación. Aún así, Milley no se echó atrás. Al contrario, intensificó su tono, casi desafiando a la audiencia. Luego atacó la política monetaria tradicional, afirmando que los bancos centrales eran instituciones obsoletas y dañinas. ¿Por qué aceptamos que un pequeño grupo de burócratas tenga el poder de manipular nuestra moneda? Esto no es más que un cártel que decide arbitrariamente quién gana y quién pierde en el mercado. La solución: la privatización total del dinero y la adopción de monedas competitivas. La reacción fue inmediata. Algunos economistas presentes se rieron, considerando absurda la propuesta. Otros, sin embargo, parecían desconcertados. Milley notó la conmoción y sonrió. Sabía que su propuesta era radical, pero también sabía que estaba plantando una semilla de duda en la gente poderosa que lo escuchaba. El mediador de la conferencia, visiblemente incómodo con el rumbo de la conversación, intentó intervenir.
Presidente Milei, su visión es bastante audaz, pero, ¿cómo garantizar que esta desregulación no resulte en caos económico y desigualdad extrema? Milei se rió y respondió sin vacilar: el caos económico es exactamente lo que tenemos ahora, y lo causan los gobiernos que insisten en controlar la economía como si fueran dioses. La desigualdad extrema que teme ya existe, y se perpetúa mediante un sistema en el que el gobierno decide quién prospera y quién no. La única solución real es devolver el poder al mercado. El silencio que reinaba en el auditorio era casi tan ensordecedor como el propio discurso. Durante unos segundos, nadie supo exactamente cómo reaccionar. Javier Milei acababa de cuestionar directamente los pilares de la economía global ante los líderes de las mayores potencias mundiales y el público parecía dividido entre el desconcierto y la emoción. En primera fila, el presidente francés levantó las cejas y, sin ocultar su asombro, intercambió rápidas miradas con el primer ministro británico. Sus labios se movieron ligeramente, pero no dijo nada. Pero el gesto hablaba por sí solo: ¿realmente ocurrió eso? La canciller alemana, sentada a unos metros de distancia, se frotaba las sienes, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. El ministro de Finanzas japonés, con una leve sonrisa en la comisura de la boca, parecía casi divertido por la situación. En el sector empresarial, la reacción fue un verdadero mosaico de emociones. Algunos altos ejecutivos susurraban entre ellos, gesticulando discretamente mientras consideraban las implicaciones de las palabras de Milei. Un inversor de Wall Street, sentado al costado del auditorio, reía suavemente mientras jugaba con su teléfono celular, aparentemente enviando mensajes urgentes. Sin embargo, uno de los representantes del FMI mantuvo una expresión impasible, pero su pluma tembló entre sus dedos, una sutil pista de que, detrás de su fachada inexpresiva, algo lo preocupaba profundamente. Los periodistas, distribuidos estratégicamente por todo el auditorio, tomaban nota frenéticamente. Un periodista europeo, visiblemente emocionado, le susurró a un colega: esto va a ser noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo. De hecho, las cámaras de televisión se centraron en los rostros de los líderes mundiales, tratando de capturar cada matiz de sus reacciones. Las redes sociales ya estaban repletas de vídeos del momento exacto en el que Milei lanzó su feroz crítica al intervencionismo estatal. Pero lo que realmente elevó la temperatura de la sala fueron los murmullos que empezaron a extenderse como reguero de pólvora entre los participantes. Primero, discreto. Luego, cada vez más audible. Comentarios apresurados resonaron de fila en fila, algunos fervientemente de acuerdo con la propuesta del argentino, otros visiblemente indignados. Un diplomático canadiense, todavía con la mirada fija en el escenario, le susurró algo a su asistente, quien inmediatamente tomó su teléfono celular y escribió rápidamente. No había duda, las repercusiones de ese discurso ya empezaban a extenderse tras el escenario de la política internacional. En un rincón del auditorio, uno de los asesores de la Casa Blanca meneó la cabeza y le susurró algo a un colega. Está insinuando que todas las políticas occidentales son equivocadas. Esto no caerá bien. De hecho, mientras algunos invitados parecían fascinados por la audacia de Milei, otros estaban claramente incómodos. Un ministro de la Unión Europea cruzó los brazos con una expresión llena de escepticismo. El mediador, que hasta entonces había mantenido una postura neutral, se aclaró la garganta y acomodó los papeles frente a él, como si intentara recuperar el control del acontecimiento. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz se elevó desde el medio del auditorio. Eso no es práctico, espetó un renombrado economista, levantándose de su silla. El zumbido se hizo más fuerte. Algunos aplaudieron, otros protestaron. La cumbre mundial se había convertido en un escenario. Los primeros signos de daños aparecieron minutos después de la colisión. Los vídeos del enfrentamiento, capturados por periodistas y participantes, comenzaron a difundirse rápidamente en X, antes Twitter, Instagram y TikTok. Extractos cortos, acompañados de títulos provocadores como Milei humilla a Trump y El libertario que se enfrentó al gigante, ya habían acumulado millones de visitas. En los foros políticos, conservadores y liberales se enfrentaron en acalorados debates sobre el impacto de ese intercambio de críticas. Tras bastidores, el equipo de Trump trabajaba frenéticamente para contener la situación. Se adoptó inmediatamente una estrategia: desacreditar a Milei. Asesores cercanos al expresidente comenzaron a filtrar declaraciones a periodistas, restando importancia al argentino en la escena política internacional. Trump no ve a Milei como una oponente seria,
dijo una fuente anónima a un importante medio de comunicación. Él entiende que Milley tiene un estilo agresivo, pero no es más que un provocador que busca llamar la atención. A pesar del esfuerzo por suavizar el daño, los propios aliados de Trump estaban inquietos. Dentro del Partido Republicano, algunos estrategas temían que la escena pudiera empañar la imagen del expresidente, especialmente entre los votantes más jóvenes y los dueños de negocios que simpatizaban con la retórica de libre mercado de Milley. En reuniones a puertas cerradas, los asesores debatieron si ignorar el episodio por completo o si Trump debería contraatacar públicamente. Mientras tanto, Fox News y otros medios alineados con el expresidente intentaron controlar la narrativa. Los analistas invitados reforzaron que Trump había demostrado una postura presidencial, mientras que Milley había sido solo un agitador sin influencia global real. Algunos comentaristas afirmaron que el argentino no entendía la complejidad de la política internacional y que su enfoque radical no era más que un idealismo ingenuo. Sin embargo, en programas de debate más neutrales, los expertos señalaron que Milley había logrado algo poco común, desequilibrar a Trump en público. Paralelamente, figuras políticas cercanas a Trump, como senadores y exmiembros de su gobierno, entraron en escena para reforzar la defensa. Las publicaciones en las redes sociales sugirieron que Milley había reaccionado exageradamente y que Estados Unidos no tenía necesidad de demostrar nada a nadie. Trump construyó la mayor economía del mundo, mientras que Milley aún no ha mostrado resultados reales, tuiteó un exsecretario de Comercio. Otros reforzaron que el expresidente era un líder pragmático, que entendía cómo funcionaba realmente el mundo, mientras que Milley representaba solo una fase pasajera del discurso libertario. Pero Internet ya había hecho su trabajo. El vídeo del enfrentamiento, lleno de secciones cortadas y editadas para enfatizar los discursos más agudos de Milley, se volvió viral en varias plataformas. Los creadores de contenidos, desde economistas independientes hasta personas influyentes en la política, comenzaron a opinar. Algunos llamaron a Milley la nueva cara de la verdadera derecha económica, mientras que otros dijeron que Trump finalmente había encontrado a alguien capaz de enfrentarlo. La situación empeoró cuando políticos de otros países empezaron a hacer comentarios. Un ministro de Economía europeo bromeó sobre X, por fin alguien dijo lo que había que decir. Un congresista brasileño aliado de Milley compartió el vídeo con la leyenda, "La verdad duele". Estas reacciones aumentaron aún más el alcance del episodio, que ya no podía contenerse. Los medios de comunicación europeos se apresuraron a explotar el acontecimiento. El diario francés Le Monde calificó el discurso de Milley como un ataque frontal al modelo proteccionista que ha dado forma a las economías occidentales durante el último siglo. El diario británico The Guardian destacó el choque de estilos: Milley, el libertario radical, y Trump, el nacionalista pragmático, protagonizaron uno de los debates económicos más intensos de los últimos tiempos. La BBC publicó un informe especial detallando los principales puntos del enfrentamiento y las posibles consecuencias para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina. Mientras tanto, en América Latina la cobertura fue aún más intensa. Clarín y La Nación, los principales diarios argentinos, destacaron la firme postura de Milley y el impacto que su discurso podría tener en el escenario internacional. ¿Argentina asume un rol protagónico en la geopolítica global?, se preguntaba un artículo de opinión. En Brasil, Folha de São Paulo y O Globo analizaron el episodio desde diferentes perspectivas. Algunos columnistas elogiaron el coraje del presidente argentino, mientras otros advirtieron sobre los riesgos de su retórica incendiaria. En Estados Unidos los medios de comunicación estaban divididos. Fox News, tradicionalmente alineada con Trump, minimizó el impacto del enfrentamiento, describiéndolo como un acalorado debate entre dos grandes líderes conservadores. La CNN y el Washington Post apuntaron a un posible debilitamiento de la imagen de Trump, y los analistas sugirieron que el expresidente estadounidense se vio sorprendido y perdió el control de la narrativa. ¿Ha encontrado Trump finalmente a alguien capaz de desafiarlo en el terreno de las ideas?, preguntó un comentarista político en un programa de televisión. Las redes sociales amplificaron las repercusiones. En X, antes Twitter, hashtags como #Milley vs Trump y #Leo contra Leao se convirtieron en trending topic mundiales. Influyentes políticos y economistas debatieron fervientemente las consecuencias del choque. Vídeos editados con cortes estratégicos, resaltando los momentos más intensos de la discusión, acumularon millones de visualizaciones. Algunos mostraron la expresión de sorpresa de Trump cuando Milley criticó el proteccionismo, mientras otros destacaron la reacción explosiva de la audiencia.
La cobertura televisiva también fue inmediata. Los programas de análisis político dedicaron segmentos enteros al episodio. En la NBC, los expertos debatieron si Trump realmente había sido desestabilizado o si su equipo podría revertir la narrativa. En Fox Business, los analistas financieros debatieron el impacto de las ideas de Milley en el mercado global y si su defensa del libre comercio podría influir en las políticas económicas de otras naciones. El evento también generó declaraciones de políticos de todo el mundo. El primer ministro británico, cuando se le preguntó sobre el enfrentamiento, respondió con una sonrisa discreta: fue un debate interesante, por decirlo menos. Un portavoz del gobierno chino comentó que las discusiones sobre proteccionismo siempre son bienvenidas, sugiriendo que la postura de Milley podría tener implicaciones más amplias que un simple intercambio de críticas con Trump. Los partidarios más fervientes de Milley vieron el momento como un punto de inflexión. Para ellos, el argentino había hecho lo que pocos se atrevieron: enfrentar a Donald Trump dentro del propio campo conservador y salir vencedor. Trump fue rey durante mucho tiempo, pero ahora hay un nuevo líder para la derecha global, se lee en un comentario en una página argentina dedicada al libertarismo. Los influencers políticos también se han subido al carro. Los usuarios de YouTube y comentaristas pro libre mercado publicaron vídeos analizando cada detalle del enfrentamiento. Algunos señalaron que el discurso de Milley era una reafirmación necesaria de los principios del capitalismo de libre mercado, mientras que otros destacaron que Trump, acostumbrado a ser el centro de atención, no había reaccionado con su confianza habitual. Mientras tanto, en Estados Unidos la situación era más compleja. Los conservadores estadounidenses estaban divididos sobre lo ocurrido. Algunos vieron en Milley un poderoso aliado, alguien que compartía la lucha contra el globalismo, contra los excesos del Estado y contra la izquierda intervencionista. Otros, sin embargo, vieron al argentino como un competidor impredecible, alguien que podría atraer a parte del electorado que tradicionalmente veía a Trump como la única alternativa viable para una política económica fuerte. El canal conservador Fox News dedicó un segmento entero al episodio, con comentaristas que debatieron si Milley era una incorporación bienvenida o un posible adversario de Trump dentro de la derecha global. Es un hombre brillante, pero Trump ya le allanó el camino, dijo un analista. Si es inteligente, Milley se alineará con Trump y no intentará competir directamente con él. Por otra parte, Tucker Carlson, uno de los grandes nombres del periodismo conservador, elogió abiertamente a Milley en su programa. Dijo lo que muchos no tienen el coraje de decir. Trump necesita entender que la nueva generación de líderes conservadores no lo seguirá ciegamente. El comentario desató una nueva ronda de debate, con partidarios del expresidente estadounidense atacando a Carlson y otros celebrando la posibilidad de un nuevo liderazgo en la derecha global. El impacto también se sintió en la política latinoamericana. En Brasil, los diputados alineados con Milley hicieron hincapié en mostrar su apoyo. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, compartió un extracto del enfrentamiento con la leyenda: la derecha global tiene un nuevo peso pesado. Otros políticos conservadores de Colombia, Chile y México también elogiaron la postura combativa del argentino. En los días siguientes, los acontecimientos libertarios y las conferencias económicas comenzaron a resaltar aún más a Milley. Ha aumentado el interés de inversores y empresarios que antes veían sus ideas como extremas. Su agenda ganó espacio en los principales medios internacionales y comenzaron a surgir invitaciones a nuevos debates. El activismo digital de Milley aprovechó el momento para impulsar aún más su imagen de desafiante al orden establecido.